Querido Dios, en esta hora queremos escuchar tus palabras. Que sea, Señor, tu palabra hacia tu iglesia, hacia nosotros. Que podamos aprender tu voluntad, Señor, y tener una percepción clara de tu voluntad, Señor. Santifícanos, eleva nuestros pensamientos, Señor, y que sean de glorificación. En el nombre de Jesús. Amén. A ver, el versículo que se había leído: después vi a otra bestia, o sea, la segunda bestia del Apocalipsis capítulo 13. Usted sabe que del versículo 1 al 10 habla de una primera bestia, pero a partir del versículo 11 al 18 habla de otra. Y dice: vi otra bestia que subía de la tierra, el otro sabía del mar, que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Y esta es la parte que le quiero preguntar. Pero hablaba como dragón. Ahora le voy a hacer una pregunta. No necesariamente me deben contestar en este momento, sino que pues meditamos la pregunta y vamos a repasar los textos bíblicos, inspiración, y le pido que consideren, ¿verdad?, lo que vamos a estudiar juntos, y luego contestan a usted mismo la pregunta. Pero hablaba como dragón. Noten bien, su primera característica, ¿cómo se veía? Semejantes, y habla de los cuernos, ¿no? Cuernos semejantes a los de un cordero. Pero muchas personas, cuando leen esta última parte, dice: pero luego hablaba como dragón. ¿Dice allí la palabra luego? ¿Dice después? Dice que parecía allí como un cordero, pero aunque se veía como cordero, hablaba como dragón. Y eso me llama mucho la atención, porque yo creo que aquí en la iglesia, la iglesia adventista, a veces hemos como ajustado un poquito lo que se creía de un principio. Entonces yo quisiera repasar algunas cosas, a ver si lo que nosotros pensamos, ¿no? Primeramente quiero compartir esto. Usted ve el corderito acá, ¿no? Ese es el símbolo habitual de que cuando hablamos de la segunda bestia de Apocalipsis 13, que presentamos el corderito con cuernos. Pero eso no siempre era así. Y yo lo había presentado anteriormente en esta iglesia, pero lo voy a presentar algunas vistas para beneficio de todos, aquellos que ya vieron y aquellos que no vieron y no estuvieron cuando presentamos a esta imagen acá. Esta imagen da simbolismo a lo que es la segunda bestia de Apocalipsis 13. Quiero que noten. Esto, para los primeros en este movimiento, la primera época, vamos a decir una época más antigua, entendía que este símbolo representaba a la segunda bestia de Apocalipsis 13. Una bestia en profecía, representando un poder o una nación. Entendemos los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Ahora miramos esto y pensamos, bueno, mansedumbre, ¿verdad? Estados Unidos, Norteamérica. Pero cuando miran ¿piensan lo mismo? O sea, si miran el corderito y ahora miran ¿ustedes son contrarias o te llevan al mismo pensamiento? Si miran el cordero, dice, ok, y miran dice, no, eso es lo mismo. ¿Verdad? Parece algo muy distinto. Entonces, mi pregunta es, ¿qué punto de vista, cómo veían eso? Aquí hay dos cosas escritas.
Hay otra presentación que yo tengo totalmente que se basa en esto. No me voy a quedar en esto todo el estudio. Pero aquí dice credos y la esclavitud en inglés. Credos y la esclavitud. Y aquí tiene unas cadenas que tiene la bestia aquí como amarradas ahí en sus piernas. Y no pueden verlo por la luz que tenemos acá. Pero aquí dice Estados Unidos, US, dice acá. Ahora, ¿qué está pasando acá? A ver, ¿está descendiendo qué cosa del cielo? Fuego del cielo. ¿Y quién está mirando detrás? A ver, ¿usted conoce a este? La primera bestia de Apocalipsis 3. O sea, en la vista de la primera bestia, la segunda bestia está haciendo descender fuego delante de él. Esas son palabras que vemos en Apocalipsis capítulo 13. Es un dibujo basado en Apocalipsis capítulo 13. Ahora, esto se entendía que la bestia era parecido o asemejaba a corderito, pero hablaba como dragón. Y dicen, hablaba credos, hablaba esclavitud, legislación, autoridad. Y no era tanto para el futuro del 2022 o el 2031 o el 2040, sino inmediatamente. Vamos a mirar otra imagen. Este es en el diagrama profético de no me acuerdo si es de 1843. O creo que lo tiene igual el de 50 también. Bueno, en los diagramas que usaban estos hombres que predicaban, aquí se mira. Esta es la segunda bestia de Apocalipsis 13 que representa a Estados Unidos. ¿Se ve como corderito? Ajá. No habla de una bestia semejante a un cordero. Por eso. Habla de una bestia con cuernos semejantes a un cordero. Ajá. Sí, por eso mismo, es que metemos cosas que no están escritas y comenzamos a añadirle ideas y palabras que no están ahí, ¿verdad? Pero se predica de esa manera y lo hemos escuchado por mucho tiempo. Pero bueno, esta es la imagen. Y mira, a ver, ¿cómo es la imagen? Tiene cuerpo de leopardo, pie de oso, boca de dragón que tiene una lengua que es cola de dragón. Yo te pregunto, la imagen y cabeza de león, la imagen refleja la primera bestia. ¿Debe reflejarlo? Es una imagen. ¿Qué cosa? Una imagen que refleja. Por eso es tan parecido a la primera. Cuando vemos características. ¿Me están siguiendo o están perdidos? De repente, en el movimiento se cambió de esto, mira hermano, de esto, y comenzaron a decir, no, esto es un buen símbolo para la segunda bestia de Apocalipsis 13. Eso fue años atrás, en algún momento se usaba eso. ¿Ok? Un búfalo con 2 cuernos. Era algo como patriotas, así, de Estados Unidos. Una bestia de este país. No, que era conocida de este país, ¿verdad? Pero luego pasaron a esta. Y esta es la más común que se usa ahora. Pero ha cambiado mucho, bastante, mis hermanos. Tengo un librito por acá. Solamente parece este libro en inglés. Libro de historia, muy buena. Si leen en inglés, buen libro de historia. Dice, Adventismo y la República Americana. Entonces, en la década de 1850, noten bien las fechas, mis hermanos, el adventista sabático consideraba que la nación traicionaba rápidamente la promesa de sus valores más elevados. Tengo bastante que leer. Le voy a pedir a algunos en algún momento que me ayuden. Las iglesias protestantes
dominantes de la tierra se habían convertido en una Babilonia intolerante y corrupta. Y al apoyar, ¿qué cosa? ¿Qué apoyaron ellos? La esclavitud y ¿qué más? Y violar la ¿qué? La libertad religiosa, estaban convirtiendo a la propia república en un dragón opresivo. Noten bien características de Estados Unidos. Se juntaban las iglesias para pasar legislación y usar el brazo civil. Ahora sabemos que la primera bestia tenía su poder. ¿Por qué dos poderes que tenía? A ver. Político o civil y religioso combinado. La herida mortal era separar esas dos cosas. Pero aquí vemos la imagen. La imagen es solamente duplicar lo que hizo la primera. Y aquí vemos, ¿verdad?, poderes religiosos queriendo imponer con el poderío del Estado. Seguimos mirando esto. Dice, la bestia de dos cuernos mostraba cuernos parecidos a los de un cordero, pero hablaba con voz de dragón. Dice, ¿hablaba luego? ¿Hablaba después? ¿Más adelante? ¿Qué dice acá ahora? Una caracterización que a Andrews, J.N. Andrews, que fue el primero que había estudiado, identificado la segunda bestia de Apocalipsis como Estados Unidos de Norteamérica, le pareció particularmente adecuada a medida que la crisis, ¿cuál? Hablando de segregación, de la república sobre las... ¿Qué dice aquí? Contradicciones morales y políticas de ¿qué? De la esclavitud se profundizó en la década de 1850. Es decir, para este tiempo, no hablamos de 2022, para este tiempo, ¿qué estaba pasando en la nación? ¿Hablaba como dragón? ¿O eso es futuro? Dice aquí, los cuernos parecidos a lo de un cordero le sugieren a Andrews una apariencia suave. Muchos de nosotros hablamos de esa apariencia. Y ciertamente Estados Unidos tuvo un gobierno de apariencia más suave de la historia, comparado con las otras naciones que conquistaron a la fuerza. Dice, las dos cuernos, concluyó, deben representar los principios más elevados de la nación. ¿El qué? Republicanismo y eso lo dice el conflicto de los signos, ¿no? Los dos cuernos. Representa dos cosas, republicanismo y... Pero la bestia de dos cuernos también habló con la voz de un dragón, lo que significa que los principios elevados eran solo, ¿qué? Pretensión. Hay otro libro interesante por Percy T. McGann que habla de la República de Estados Unidos. Y me llama la atención ese librito hablando bastante de la historia de esta nación, y se hace protesta allí de dos cosas. Varios de estos hombres, A.T. Jones, Percy T. McGann, estos hombres escribieron y con voz diciendo: estas cosas que están pasando, tanto en legislación y esta nación, quebranta la Constitución. El librito de Percy McGann demuestra cómo había muchos argumentos sobre la Constitución en los Estados Unidos, que fue escrito muy bien. La Declaración de Independencia, la Constitución y los derechos civiles fueron escritos muy bien. Y las personas miran y dicen, no, pero allí habla de libertad. Ajá, escrito, pero no se aplicaba a todas las personas. Eran considerados y dirigidos a ciertas clases de personas. Por ejemplo, a los esclavos no se
pensaba que los beneficios de la Constitución le aplicaban a ellos. ¿Hablaba como dragón? Son cosas de meditar, sí, hermano. Muy bien, y vamos a seguir mirando esas características. De hecho, ellos dicen acá que ellos entienden que no solamente eran todas las características que iban, mientras iba el tiempo, profundizando más y demostrando más, revelando más el carácter del dragón. Conocemos esta cita, Eventos de los Últimos Días, dice, cuando el protestantismo extiende la mano a través del abismo, ¿para qué? Así la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con ¿qué cosa? ¿En qué se va a unir la imagen y la primera bestia? Espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país, ¿qué dice? Todo principio de la ¿qué? De su constitución como gobierno, protestante y republicano, y haga provisión para la ¿qué? ¿Notaron? Hay una unidad basado en algo, que es esto aquí. Cuando se unen, ahora preparan el camino ¿para qué? Para engaño. Para engaño. Vienen preparando camino para engaño. Pero tiene que pasar ¿qué primero, hermanos? A ver. Repudien los principios de la Constitución. ¿Alguien me puede decir un principio de la Constitución acá que conocen de memoria? ¿Cuál, Alex? Libertad de conciencia. Libertad de conciencia. Ok. ¿Otra? Right to bear arms. La segunda enmienda de la Constitución. ¿Otra? Freedom of assembly, me gustó esa. y quiero, freedom of speech. Ok, vamos a abundar por un segundo. No era parte de mi sermón y tengo que cortar mucho, pero esto es importante entender. Estos principios que mencionaron. Libertad de expresarse. Usted mira en Facebook, hoy en día, redes sociales, todo el mundo lo usa. Bueno, no todo el mundo, pero muchos lo usan. Si usted dice ciertas cosas hoy en día, dicen, no, eso no es cierta. No puedo decir eso. Bueno, en YouTube quizás nos tumban el video y dicen, no, es que lo que tú estás diciendo, no, eso es freedom of speech. The right to assembly, el derecho de reunir, de congregar. Bueno, ¿qué vimos durante el COVID-19? ¿Tenían todo el derecho de congregar en cualquier momento? ¿O el gobierno le había pedido cerrar donde se congregaba? Dependiendo de dónde estaba, ¿verdad? Pero por lo menos en esta nación, right to bear arms, de aportar armas. Otra lucha. Y se va poco a poco, mira. Alex mencionó sobre libertad de conciencia, ¿verdad? Usted adora según tu conciencia te dice, ¿no? Dice aquí, y seguimos en el libro de historia, dice las leyes dominicales y credualismo sofocaron los verdaderos principios protestantes, mientras que la esclavitud era una traición ¿al qué? Al republicanismo. Hay otra cosa que puedo abundar ahí, que es el imperialismo, porque Estados Unidos fue fundado como una república, no como un imperio, pero bueno, eso es otra cosa, otro día. Dice, después que se abolió la esclavitud, el creciente movimiento de las leyes dominicales, ya se había abolido la esclavitud, pero ahora viene ¿qué? Movimiento a las leyes dominicales y una enmienda cristiana dieron a los adventistas razones para esperar que la nación pronto harán ¿qué? Traicionar a sus principios protestantes de una manera más marcada. Cuando vieron, ok, ya no hay esclavitud, ahora comenzaron por ahí con otra cosa. ¿Qué era qué? Que era legislación dominical.
Comenzaron por ahí. Dice, pero nunca fueron tan precisos sobre la amenaza al republicanismo hasta la guerra hispanoamericana y sus... Es decir, lo que mencioné ahora, imperialismo americano. Y es lo que vemos a partir de este momento. Usted puede tomar clases en universidades y colegios hoy en día que te dan la clase imperialismo americano. Le hizo lo mismo que Roma. Roma era una república y se gobernaba como república, pero ellos no gobernaban a todas las otras naciones. Ellos se gobernaban su propia nación. Estados Unidos en algún momento era así. Yo lo mencioné en varios temas y predicaciones. La doctrina Monroe. La doctrina Monroe en esta nación era: nosotros atendemos los problemas de los Estados Unidos de Norteamérica, no del mundo. Esa es la doctrina Monroe. ¿Dónde está esa doctrina hoy en día? No existe. Mira lo que dice acá, y ahora lo voy a llevar a Espíritu y Profecía. Manuscritos inéditos, volumen 14, 162, dice: si los hombres se oponen al pisoteo de los mandamientos de Dios, es decir, si no apoyan que se está pisoteando los mandamientos de Dios, el espíritu de ¿qué? De dragón se revela, son, ¿qué va a hacer ahora? Encarcelados, llevados ante concilios y multados. Dice eso Mateo 24. Es más, vamos ahí un segundo. Le quiero que vemos un poquito del hilo allí. Voy a brincar bastante los versículos, pero dice aquí: ok, vamos al 7. Y Jesús habla de algunas cosas que pasarán. Se levantarán nación contra nación, reino contra reino, habrá hambres, pestilencias o pestes, terremotos en muchos lugares. Versículo 8. Y todo esto será el fin de las cosas. Dice ahí, principio de dolores. Entonces, ¿qué va a pasar después? El 9. O se entregarán para ser ¿qué? Atribulados y os matarán y serán aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. ¿Sí o no? Sigue diciendo acá. Miren la fecha, mis hermanos, porque yo quiero que entendamos cuándo comenzó a hablar como dragón o cuando ya estaba hablando de dragón. A ver, 2021, ¿notaste? ¿O 2019? No, 1889. ¿Qué dice? La profecía representa al protestantismo como teniendo cuernos como de cordero, pero hablando como dragón en el futuro. Actualmente, ¿qué fecha? Actualmente empezamos a oír la voz del dragón. Existe una fuerza satánica impulsando al movimiento dominical, pero es a escondidas. Y tú escuchas predicadores diciendo: no, pero cuando comienza y va a cambiar sus características, y más adelante va a ver cuando comienzas a hablar como dragón. Ahora vamos, hermanos, llevas hablando como dragón por mucho tiempo. Y nosotros esperando cosas mucho más adelante que han sucedido, quizás hasta antes que nacimos nosotros. Dice el movimiento de la Reforma Nacional, y ese movimiento de Reforma Nacional es nada más de la unión de iglesias queriendo usar el poder político, que el mundo y las iglesias se han dado la mano para producir, manifestará la misma opresión que jactancia, arrogancia y qué más,
intolerancia cuando prevaleció en tiempos pasados o bajo el reinado de la primera bestia de Apocalipsis 13. Dice ahí, evento de los últimos días. Los impíos están siendo atados en manojos. ¿Atados en qué? ¿Cuáles? Interesante. Yo quisiera que nosotros veamos algo. En sindicatos o uniones, en confederaciones, no tengamos nada que ver con esas organizaciones. Ahora, yo quiero decir algo. Nos vamos a abundar en la vigilia. Les invito a todos. Parece algunos hermanos, no sé si están enfermos o andan de viaje. Y iba a mencionar los hermanitos de allí de Arlington. Me notificaron que casi la mitad de la iglesia está enferma. Y más bien los ancianos y pastores y líderes y bastante de la iglesia andan bastante afectados en este momento. Y no sé si algunos aquí, pues no sé qué pasó, si algunos andan de viaje o enfermitos, pero vamos a transmitir como quiera, ¿sí? Les voy a invitar en la tarde, porque nosotros podemos meditar alguna de esas cosas, pero Dios ha dado a su pueblo industrias, le ha dado instrucciones, cómo trabajar, cómo sostenerse, en qué basarlos. Y nosotros muchas veces los hemos dedicado a pues cosas que no se nos ha dicho, no se ha instruido a hacer, y lo hemos hecho. Y a la larga hemos pagado precios muy altos, o vamos a pagar precios, o vamos a tener que enfrentar problemas por esos motivos. No es que en algún momento lo otro va a ser afectado, pero Dios aconseja y pone por obra por algún motivo. Digo esto porque muchas personas de nuestra fe piensan que está bien entrar a trabajar por una unión laboral y que pues no hay nada que les afecta. Y yo sé quizás no le gusta lo que estoy diciendo, pero aquí dice que no tengamos nada que ver con esas organizaciones. Dice ahí no deben salir a protestar con ellos. Dice no deben salir a marchar con ellos. Dice pues dependiendo cuál es, porque hay algunos mejores que otros. O dice, no tengamos nada, absolutamente nada que ver con ellos. Y por eso digo, algunos serán afectados y hasta engañados, vamos a ver, a través de este asunto. Engañados. Porque vamos a ver donde muchos están depositando sus esperanzas que lo protegen en estos últimos días. En sus trabajos. Bueno, seguimos. Evento de los últimos días. 120. Dios es nuestro ¿quién? Entonces, si estamos siendo afectados en la vida social, necesitamos depender de Dios, ¿verdad? Y en la vida económica hay que depender de Dios, ¿sí o no? Si yo estoy siendo afectado en mi negocio o mi trabajo, ¿de quién yo voy a depender? De Dios. Yo voy a pararme firme en los principios de Dios y yo voy a esperar en Dios. Si me quita el trabajo, que los quite. Pero en los principios de Dios. ¿Verdad? ¿Sí o no? Pero lo que pasa es que especialmente estos últimos 2 años, algunos han sido probados. Y vendrán más pruebas. Pero algunos se han escondido en esas pruebas, no en los principios de Dios, sino dependiendo que estas uniones lo defiendan a ellos. Y dicen, no, es que Dios lo puede usar a ellos también. Vamos a ver eso.
Si eso es la voluntad de Dios, si eso es el plan de Dios, yo entiendo que no. Así que póngase a indagar, póngase a buscar sobre este tema. Para nada se puso aquí todo lo que se puede decir referente a lo que estamos hablando. Pero sigue diciendo la cita: Dios es nuestro soberano, nuestro gobernante, y nos llama a que salgamos del mundo y estemos separados. Y aquí cita 2 Corintios 6:17. En la Biblia dice: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no tocáis lo inmundo. Eso es un consejo para nosotros de la palabra de nuestro Dios. Ahora mire como sigue diciendo: si rehusamos hacer esto, si continuamos vinculando con el mundo y si consideramos cada asunto desde el punto de vista del mundo, llegaremos a ser ¿como qué? ¿Me entienden? Si seguimos el patrón del mundo, si hacemos las cosas como dice el mundo y en contra de lo aconsejado por Dios, pues entonces vamos a comenzar con el rumbo, aunque pensamos que estamos bien. Aunque pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Sigue diciendo: cuando los procedimientos del mundo y las ideas del mundo rigen nuestras transacciones, no podemos estar en la elevada y santa plataforma de la verdad eterna. Dice aquí, Apocalipsis 13:16. Nos habla de esta lucha, de este asunto. Y yo no sé si sabían todos, o quizás saben todos, yo no sé. Si usted sabía que las uniones laborales tenían que ver con la persecución, con el tiempo de angustia y con la ley dominicana nacional. ¿Lo sabían? Eso lo dice inspiración, no son palabras mías. Pero bueno, dice acá: hace que todos. ¿Quién hace que todos? La segunda bestia, Apocalipsis 13, hace que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. El Estados Unidos de Norteamérica. ¿De qué manera va a ser? Y que ninguno que va a controlar lo que se puede comprar y vender. ¿Eso va a controlar el trabajo también? ¿Va a controlar quién puede trabajar y cuánto tú ganas? ¿Y si tú puedes ganar? ¿Y todas esas cosas van incluidas acá en este versículo? ¿Qué piensan? Usted no puede comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. ¿Por qué no puede comprar? ¿Por qué no puede vender? Dije Mensaje Selecto, tomo 2, página 161, dice de esta manera: se aproxima rápidamente el tiempo cuando el poder de las uniones laborales serán muy interesante, muy opresivo. Una y otra vez el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo. Mira qué relación tiene a las cosas acá. Mira, es súper interesante, ¿no? Instruido a los miembros de su pueblo a que sacan sus familias de las ciudades. Una cosa tiene que ver con la otra. Y las llevan al campo donde pueden cultivar sus propias provisiones, porque en el futuro el problema de comprar y vender sería muy serio. A esta parte quizás hemos leído muchas veces, pero yo creo que no muchos han leído esta primera parte en conexión con la segunda parte. Entonces, dice que las uniones laborales van a causar muchos problemas acá, y por eso debemos salir y buscar la independencia o manera de sostener autosustentables, ¿verdad?, nuestras familias. Dice: ahora deberíamos prestar atención a la instrucción que se nos ha dado vez tras vez. ¿Usted conoce esas palabras? A ver, vamos a mirar allí en la Biblia por un segundo, en Jeremías. A ver.
Jeremías capítulo, pienso el 25. Dios ha sido bueno con su pueblo, ha sido paciente con su pueblo. ¿Me escuchan? Dios ha sido bueno con su pueblo, es paciente con su pueblo. Dice Jeremías 25:1, dice la palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año, bueno, habla de Joacim, ¿verdad? Dice, la cual habló al profeta Jeremías, versículo 2, todo el pueblo de Judá y a todos los moradores del pueblo, ¿verdad? Vamos al 4. Enviando Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, madrugando y enviándoles. ¿Más qué pasa con el pueblo? Versículo 4. No escuchan, no hacen caso, no inclinan. Pero vez tras vez ha instruido. Vez tras vez ha instruido. Dice, perdón, era aquí. Salid de la ciudad y ir a los distritos rurales, donde las casas no están apiñadas unos al lado de otras, y donde estarías libre de las interferencias de los enemigos. Mensaje selecto, tomo 2, sigue diciendo así. Página 161 dice, los hombres se han unido para oponerse al Señor de los ejércitos. Y van a hacer eso, y se están haciendo eso. Estas, ¿qué cosa? Confederaciones continuarán hasta que Cristo deje su lugar de intercesión antes el trono de la misericordia. ¿Hasta cuándo va a seguir haciendo esto? ¿Hasta cuándo seguirán uniéndose? Y tendrán estas cosas y se coloque las vestimentas de venganza. Va a seguir estas cosas y habrán uniones que van a organizar, pero vamos a ver eso. Dice, los instrumentos satánicos están en cada ciudad. ¿Dónde están? Cada ciudad, ocupados en hacer ¿qué? Organizar en ¿qué? En partidos a aquellos que se oponen a la ley de Dios. Ahora, mis hermanos, nosotros acabamos de escuchar a principios que se nos aconseja no unirnos a no tener nada que ver con la unión. Entonces otro consejo dice, si seguimos esos patrones y las cosas que están haciendo estos hombres, estamos en el mismo carril que ellos y comenzamos a ver las cosas igual que ellos. Entonces, ¿van a seguir estas cosas? Sí. Y van a estar en la ciudad, van a estar organizados y poniendo personas en partidos. Pero todos aquellos de ambos partidos o todos los partidos que ellos organizan van a estar en contra de la ley de Dios. ¿Tú quieres ser asociado con eso? Santos, a ver, ¿quiénes están organizados acá? Porque dicen, no, es que eso está hablando de los impíos que están haciéndose parte de esto. ¿Quiénes son? ¿Santos qué? Profesos. ¿Quiénes están ahí? Los santos profesos. Los incrédulos sabemos que están ahí. Pero lo que no pensamos es los santos profesos, no están ahí. Pero sí están. Sí están. Y incrédulos declarados toman posición en esos partidos. Este no es el momento cuando el pueblo de Dios ha de manifestar que debilidad. ¿Tenemos principios? Sí, dependemos de Dios y nadie más. No podemos permitirnos estar, ¿cómo? Desprevenidos, ni por un momento, porque vivimos en días solemnes, mis hermanos.
Vamos terminando por acá. ¿Ya están cansados? ¿Quién se amaneció? ¿Quién se quedó despierto muy tarde de noche? No levanta las manos, por favor. Yo sí casi no dormí. Dice, COVID News. New York City Police Union sues over vaccine mandate. ¿Ok? Esa es la noticia. Dice aquí, la ciudad de Nueva York, la Unión de la Policía, tiene una demanda por el asunto de la vacuna. Ahora, ¿por qué dice esto? ¿Y por qué yo estoy trayendo esto? Dice que tiene que ver con la Biblia esto, que tiene que ver con la persecución, que tiene que ver con la ley dominicana nacional, que tiene que ver con cualquier cosa. Porque yo conozco adventistas del séptimo día que pueden perder su trabajo por no tener la vacuna, por no trabajar el sábado. ¿Y tú sabes lo que hacen? Ellos no dicen, bueno, yo niego a trabajar el sábado porque es contra de mi fe y mi creencia. Aquí me paro y si pierdo, pierdo. Pero soy fiel a Dios. ¿No? ¿Tú sabes lo que hacen? Y llaman su unión. Y dicen, mira, aquí me están persiguiendo y yo necesito que me defienden, que me protegen. Y ahí están depositando sus esperanzas en quién. Que van a traer un caos. Un caos. O cuando ellos pueden decir, bueno, yo soy miembro de una iglesia, nuestras creencias fundamentales son estas. Y pues de esa manera decir, bueno, que la iglesia demuestre que esas son sus creencias religiosas y le defienda. Pero la unión, depender mi fe, mi creencia en la unión. Esto, ¿tú crees que estás creando problemas masivos en el mundo? ¿Ah? Todas estas policías, y déjame decirle, yo no sé cuánto ahí habrá adventistas, quizás ninguno, pero no está dispuesto a hacer algo porque quiere forzar su conciencia, pero sí está buscando ayuda. Pero ¿quién no está ayudando acá? Y es los mismos uniones que organizan protestas, que organizan masas y dicen, no dejen forzarse, vamos a demostrar que en números nosotros protestamos, en números usted tiene que ceder a lo que nosotros pedimos. Eso lo dice a las compañías, eso lo dice al Estado, eso lo dice a los, ¿verdad? Donde hay labor. Sigue diciendo acá. Ahora son los bomberos de Nueva York. Lo mismo. Policías, bomberos. Dice aquí, el Sindicato Nacional de, ¿quién es ahora? Enfermeras. Al principio apoyaban, ¿verdad?, la propuesta de Byron de exigir que las empresas con más de 100 empleados que debían, ¿verdad?, vacunar sus trabajadores. Pero ahora dice, la Federación Estadounidense de Maestros dijo una vez que los mandatos de vacunas no eran necesarios, pero ahora los acepta. En Oregon, los sindicatos de policía y bomberos ¿qué están haciendo? Demandando para bloquear un mandato de máscara o mascarilla para los trabajadores estatales. Dice aquí, el movimiento sindical está dividido por los requisitos de ¿qué? De vacunas. Algo yo vi muy interesante, vi la historia de una mujer, aparece en Boston, que ella está encinta, embarazada, ¿verdad? Y no sé si tiene, bueno, está encinta, no sé si tenía más de un bebé allá adentro. El asunto es, ella trabaja por el gobierno o por el estado, algo así, y le están forzando que tienen que tener 2 vacunas.
Y ella tiene miedo, ¿verdad? Porque ella no fácilmente cayó en cita, sino ella tuvo que ir a una clínica y le hicieron un procedimiento y lograron por fin, ¿verdad? Esto de pronto, pues si Dios quiere tener este niño en su vida. Pero el trabajo dice, no, te tienes que vacunar, los dos vacunas si quieres seguir trabajando acá. ¿Y qué pasó? Ella ahora está apelando a la unión para que luche en su favor, que defiende sus derechos, ¿verdad? Entonces, otra vez, hay ejemplos dentro de nuestro pueblo que, pues, allí dice unión de enfermeras, policías, bomberos, y que podemos caer en la trampa porque la última cita yo quisiera que nos meditamos. Si es la voluntad de Dios que estemos asociados con esto. No es decir que Dios no quería que trabajaran como enfermeras. No es eso, porque sí apoya que trabajan enfermeras. No es decir que no quería, que Dios no quería carpinteros, porque Dios sí apoya que trabajan como carpinteros. Pero que trabajan en uniones o para uniones laborales, ya es otra cosa. ¿Sí? Vamos a hablar de eso más tarde. Dice, y aquí demuestra, no voy a leer todo esto, pero normalmente dice aquí los sindicatos, ¿verdad? Tienen que tener un proceso de negociación, ¿verdad? Con las compañías antes que se impone algo como una vacuna obligatoria, ¿verdad? Porque ellos primeramente dicen, no, pues, a ver, ¿cómo hacemos para nuestros trabajadores? En cambio, un empleador debe negociar ¿con quién? Para llegar ¿a qué? Mira lo que dice acá. Dice, aunque el sindicato puede renunciar a su derecho de negociar, o sea, puede decir, bueno, está bien, estamos de acuerdo, ¿no? Pero vamos terminando. Por acá dice, al menos un sindicato ha presentado una demanda por una política de vacunación obligatoria, ¿no? Dice, se ha sostenido que un empleador adoptó la política sin negociar el tiempo suficiente y solamente lo impusieron a los trabajadores y dijeron, la compañía no tiene que vacunarse si quiere trabajar aquí, y la unión dice, no, usted está violando el derecho de nuestros empleados. Y tú sabes lo que hacen los hermanos, ay, qué bueno, tenemos un apoyo ahora en la unión. Nos está defendiendo, gloria a Dios. ¿Dios lo está usando? Esa es una pregunta, ¿Dios lo está usando? Vamos por acá para terminar. Dice, manuscritos inéditos, mensajes selectos, tomo 2, página 162. Dice, las uniones laborales, ¿qué dice aquí? Una de las agencias que traerán sobre esta tierra un tiempo de angustia como nunca ha habido desde que el mundo fue creado. ¿Qué traerán ellos? Un tiempo de angustia. Así que es mejor, mis hermanos, que nosotros practicamos los principios de Dios. Es mejor que dependemos de Dios. Hablamos en la escuela sabática de las riquezas, cómo Dios puede bendecir. Bueno, Dios nos puede bendecir cuando estamos firmes sobre sus principios. Y no que obramos como hace el mundo, que no hacemos lo mismo, ni las esperanzas son las mismas. No. Sino que cuando somos probados, es una prueba de mi fe. Todas las pruebas son pruebas de mi fe. Y ahora cuando me viene lo que yo determino hacer, decir, actuar, demuestra dónde estoy. Hay universo. Porque esto realmente es un teatro bien grande, mis hermanos. Un teatro bien grande y el cielo, y hay un juicio
que hay en vigor en este momento. ¿Quiénes están siendo juzgados? Ayúdame, adventista. ¿Quién está siendo juzgado en este momento? Los santos. ¿Sí? Aunque todavía, pues quizás no por los vivos, pero los santos se están investigando, ¿no? Así que Dios nos ayude, mis hermanos. Vendrán tiempos más difíciles. Quizás han palpado un poquito de dificultad, ¿no? Poquito, algunos ha sido probado, un poquito. Pero vendrán cosas bien difíciles. Es mejor, mis hermanos, que comenzamos a revisar estos principios aquí. Y el espíritu profecía. Y comenzar a ponerlo en práctica en nuestra vida. Sea lo que sea. No diga, ay, es que yo no veo que trabajar esa línea que me dicen aquí en la inspiración, yo no creo que sea muy próspero, porque mira cómo le va por ahí. No hacemos eso. Ponemos por obra, por fe, y permitimos que Dios obre en nuestro favor, mis hermanos. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, Dios les bendiga a todos. A mí me encantó mucho lo que cantamos. Estas cosas que estamos viendo demuestran que Cristo muy pronto vendrá. Y dice que debemos hacer ¿qué cosa? Tocar trompeta y anunciar. ¿Qué cosa estamos viendo? Que Cristo muy pronto vendrá. Vamos a ver mucho más esto manifestado abiertamente. No tengan preocupación, no tengan miedo. No se asusten, tenemos alegría, porque sabemos que Cristo muy pronto vendrá, ¿no? Para pedir la bendición de Dios. Oremos. Querido Dios, damos gracias por el tiempo que hemos venido a este culto, a compartir tu palabra, a cantar alabanzas, de elevar nuestras peticiones. Medito las palabras del Salmo, que fue la base de la escuela sabática. Los santos de Dios que ponen en práctica sus instrucciones, sus consejos, tienen raíces, están firmes. Pero el fin de aquellos que no ponen por obra, que están en contra, que luchan en contra, no están establecidos, irán con el viento. Pedimos, Señor, que tú puedes obrar en nuestras vidas, que tú puedes poner en el reino de Dios. Mantenga eso, Señor, en nuestros corazones, en nuestras mentes. El reino de Dios en primer lugar en nuestras mentes, en nuestras vidas. Que podemos poner por fe tus instrucciones en nuestras vidas. Colectivamente, Señor, pedimos. Y también individualmente. Abre nuestros ojos, nuestro entendimiento. Y demuéstranos, Señor, dónde tú quieres que estemos. ¿Qué obras debemos hacer? ¿En qué podemos servir, Señor? Pedimos una gran bendición por tu iglesia en este día, Señor. Que este año sea de crecimiento para tu pueblo. En el nombre de Jesús.